Adaptaciones de Frankenstein. Hola, yo soy Carla y les vengo a hablar de las adaptaciones de Frankenstein al cine, en específicamente de dos. A lo largo de la historia del cine han existido muchas adaptaciones de este clásico de Mary Shelley o muchas películas que han retomado, aunque sea como personaje secundario, a la criatura de Frankenstein. Pero les vengo a hablar de dos. La versión de 1994 titulada Frankenstein de Mary Shelley, dirigida por Kenneth Branagh, que tiene a Robert De Niro y Helena Bonham Carter, y la versión de 2025, dirigida por Guillermo del Toro, protagonizada por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth. Primero que nada, quiero hablar del cast. Discúlpenme, pero los dos tienen muy buen cast. Ahora, les voy a ser honesta. Cuando anunciaron que en el caso de Guillermo del Toro, iba a ser Víctor Frankenstein, Oscar Isaac, me emocioné, pero pues tiene algo. Y es que siempre lo ponen más grande. Lo que es un chico que deja el colegio en sus inicios de sus 20. Pero está bien. Eso, como sea. Ahora, lo que sí me sorprendió fue cuando pusieron a Jacob Elordi como la criatura. Yo estaba fancasteando como la criatura, por ejemplo, a gente como Bill Skarsgård, que yo amo sus monstruos. Pennywise, increíble, te da miedo, te perturba, aún siendo adulto. O sea, como niño me traumó el IT de los 90, pero como ser humano, la versión de Bill Skarsgård da mucho más miedo porque se nota lo no humano que es. En fin, después de ver a Bill Skarsgård en Nosferatu, yo dije, ok, de nuevo los monstruos de él, y yo quería que él fuera la criatura, pero está bien. Luego, vi que Andrew Garfield iba a ser la criatura y dije, ok, estoy sentada, estoy preparada, estoy lista. Mi novio de que no sabe que es mi novio, Andrew Garfield, va a ser la criatura. Yes. Después de salir del proyecto y yo me quedé de, nada bueno va a salir de él, nada bueno puede pasar. Esto ya empezamos mal. Y me dijeron que era Jacob Elordi. Y todo el mundo se enojó, como cuando Robert Pattinson fue Batman. Y yo, no. Yo lo vi por primera vez en Euphoria, lo vi en otros de sus trabajos, pero me enamoré de Jacob Elordi y de su actuación en Priscilla. Cómo puede manejar esta dualidad de ser encantador, carismático, divertido, que tú dices, quiero estar con él en la fiesta, a un hombre violento, agresivo, aterrador, con un lenguaje corporal muy fuerte, muy bien trabajado, que dije, ok, me lo imagino más como Víctor, pero le voy a dar oportunidad como la criatura, y vaya que lo hizo muy bien. Ustedes nada más lo han visto en Euforia y en el stand de los besos, que yo no he visto el stand de los besos, y se nota. En fin. Entonces iniciamos ahora sí con lo bueno. La versión de 1994 en general es una muy buena película, como adaptación es buena y es bastante fiel. Funciona porque los cambios que hacen son minúsculos, diminutos, no hay tantos cambios a la historia original. Entonces, y siguen el concepto y la historia de los personajes en la novela. Respetan las relaciones de los diferentes personajes, sus acciones, sus características generales. Y de verdad me encantó Helena Bonham Carter como Elizabeth Frankenstein. Se ve su angustia, su amor por Víctor, su terror por la criatura y la corrupción humana. Robert De Niro como la criatura, wow. Wow, wow, wow. La ira, el deseo de ser amado, la inteligencia, el deseo de crecer, el resentimiento, el dolor de ser echado a un lado, todo eso lo plasma muy bien Robert De Niro. Y el diálogo que se echa Robert De Niro como la criatura con Víctor durante su último encuentro en el barco, me encanta, perfecto. Ahora, en general, me gusta el diseño de la criatura en ambas películas, de 1994 como de 2025. Adiós, cosa verde con tornillos que nos jodió tantos años en el cine y la cultura popular. Hola, bienvenida, te extrañábamos, criatura que realmente parece haber sido creada por muchas partes de cuerpos
que Víctor Frankenstein cuidadosamente eligió, justo como en el libro. Se ven los tendones, las costuras, todo. Se ve humano, pero se ve monstruoso al mismo tiempo, y es justo el punto. Me encanta. Ahora, creo que la diferencia principal es que la criatura de Robert De Niro muestra mucho más inteligencia. O sea, si tuviera que ponerlos en estados de vida humana, la criatura de Robert De Niro está más en la adolescencia, cuando inicias a resentir y odiar a tus padres y a querer joderlos porque papá, problemas con tus padres y rebeldía a los adolescentes. Muestra inteligencia, capacidad para adaptarse y moverse y planear. Mientras que la criatura de Jacob Elordi diría que está más enfocada en la niñez temprana, en la inocencia, la capacidad de asombro que tiene un infante, ese deseo de conocer todo el mundo y de imitar lo que otros hacen contigo. Por ejemplo, hay escenas en las que la criatura ve como alguien mueve así la mano y él responde así de literal. Pero esa inocencia tampoco es pura, porque lo vemos también sentir el dolor del rechazo, el miedo al abandono, la soledad y el enojo al estar solo. Pero un poquito menos. También lo voy a hacer en el diálogo final, que es diferente, que tiene la criatura aquí en la versión 2025 con Víctor. En la de versión de 1994 me encanta, pero la versión de 2025 lo odio porque me destroza el corazón. Duele, te llega a lo más profundo del alma. Y me gusta que las dos adaptaciones tocan el tema de la humanidad de la criatura y el amor de Elizabeth por la humanidad, su pureza. No pureza en la que es un personaje perfecto, estereotipado, que dice que lo meten en el cliché de mujer perfecta. No, pureza en el sentido de que ama con todo el corazón y ve lo mejor en las demás. Y la tragedia autoinfligida de Victor Frankenstein, debido a su obsesión y querer jugar a ser Dios. Ahora, es importante primero destacar las diferencias visuales entre ambas películas, y no lo digo por decir que una es mejor visualmente que la otra, sino que cada una trabaja desde una ambientación completamente diferente. En la versión de 1994 la atmósfera se siente mucho más realista, más fiel a la época de la novela, mientras que la de Guillermo del Toro, si bien es muy bella, es mucho más teatral. El mundo exterior e interior de los personajes se mezcla en esta como tercer mundo medio extraño y hermoso. El vestuario y la ambientación son otro personaje, corresponden al personaje que estamos viendo en pantalla. Y como dije, reflejan los conflictos internos de los personajes, la soledad, la frialdad, la violencia, la calidad humana, la necesidad de pertenecer o el miedo a lo que creaste. Todo eso se refleja en el vestuario y en la ambientación de la de Guillermo del Toro. Además, el mejor ejemplo de esto es el vestuario de Victor Frankenstein, ya que muestra la corrupción de Victor Frankenstein en el uso del color rojo en su ropa. Iniciamos con que cuando es un niño que está siendo amado y protegido por su madre, está vestido completamente de blanco y es un niño bastante dulce, pero todo cambia cuando su madre entra en labor de parto, que es cuando fallece, y ahí es cuando él obtiene su primera mancha roja, que es con la sangre de su madre cuando se sujeta de él. Y a partir de ese momento siempre va a tener algo rojo, pañuelo, bufanda, guantes, etcétera, aunque sea un detallito. Y llega hasta el punto para mostrar cómo va perdiendo su humanidad Victor Frankenstein, que cuando finalmente pierde su humanidad al querer matar a su creación, literalmente se queda sin una pierna y un brazo porque está perdiendo lo que lo hace humano. Y se vuelve tan monstruoso como lo que él llama monstruo. Pero vámonos a los cambios que hizo Guillermo del Toro en esta adaptación. Y es que primero que nada vemos aún más la relación entre Víctor y su padre. En la novela está un poquito más en segundo plano, medio idealizada, no sabemos muy bien cómo es el padre, aunque se ve un padre un poco ocupado con el trabajo, pero que dentro de lo que cabe amaba a su familia, I guess, mientras que aquí es una relación bastante estricta, un poco fría. Incluso bastante cruel el padre a la hora de exigirle a Víctor que se... Y otro, y creo que es el cambio más importante,
Y es que Elizabeth nunca llega a la casa de los Frankenstein en calidad de pupila en la infancia, por lo que nunca crece al lado de Víctor y su hermano menor William. Y nunca se compromete con Víctor cuando ya son adultos, sino que en realidad en la película Elizabeth conoce a Víctor cuando ya están adultos y él ya está trabajando en su experimento y ella está medio perdiendo la obsesión por él y la conoce porque ella es la prometida de William, el hermano menor de Víctor, y ella inmediatamente lo ve como un hombre obsesivo, cruel, que está acostumbrado a tener poder y no lo cae bien. La detesta de un inicio, la verdad. Elizabeth de Guillermo del Toro se dio cuenta de las red flags desde un inicio y yo por eso la quiero mucho. Vamos a hablar de las dos versiones de Elizabeth. Comenzando que por un lado tenemos a la que crece con Víctor, lo conoce y lo ama desde antes de que se pierda en su obsesión por crear vida y que quiera matar a la criatura. Es decir, que la Elizabeth de la novela y la versión de 1994 es la primera que ve y la última que ve cómo pierde Víctor Frankenstein su humanidad. Ella representa la inocencia y gentileza que él pudo haber sido, que él pudo haber mantenido, pero que pierde en su obsesión por deshacerse de su creación. Y que con la muerte de ella en la novela y en la versión de 1994 se muestra el punto clave en la que la criatura y el monstruo son uno mismo, son tan crueles el uno con el otro. O al menos es así como yo siempre lo vi. Ahora, la versión de 2025, ella desde un inicio, como dije, ve la naturaleza fría y cruel de Víctor y ella no le agrada porque ella valora la vida, en especial la vida frágil, tiene un especial interés en los insectos y el cambio más significativo es que en la novela Elizabeth no ve a la criatura, a pesar de que en varias ocasiones está cerca de ella, hasta que la criatura la mata. En cambio, en esta versión, Elizabeth tiene un intercambio con la criatura poco tiempo después de que esta es creada, ya que ella con William van al laboratorio de Víctor a ver cómo va el experimento y ella se topa con la criatura y no se ve con un monstruo o con alguien cruel y violento, ella se ve con alguien que está aprendiendo del mundo y ella, muy ad hoc a su gentileza y pureza de la novela y capacidad de amor, la trata con respeto y cariño. O sea, ella no impone nada, ella simplemente le está siguiendo. Si la criatura le muestra, mira, tengo una mano, ella también le dice, mira, yo también tengo una. Y la enseña y la ayuda en ese conocimiento del mundo. Y me da mucha risa que es muy adaptado al personaje de Víctor, que cuando ve esto, y Elizabeth le retrata como ha tratado a la criatura, él le dice que ¿qué? ¿Por qué se hace eso? Porque es solo una criatura densa y si te conociera mejor diría que estás enamorada de ella y ella se pone ay, este baboso que no puede verlo y es que disculpen por tener empatía, en sus ojos ve la inteligencia y el dolor de alguien que sabe que está siendo maltratado. Y me encanta porque claro que una mujer que vivió en un mundo de hombres, en una época en la que las mujeres no tenían injerencia sobre su vida y que probablemente iban a terminar casadas con un hombre del que no iban a poder huir, no importaba cómo les tratara, iba a conectar con una criatura que la sociedad y su creador ven como menos inteligente, menos valiosa. Porque claro, ambos entienden porque ambos han tenido la experiencia de que hombres creen que tienen derecho a decidir sobre ellas. Tanto la criatura de esta versión como Elizabeth reclaman ser vistos, no por las proyecciones de los hombres alrededor de ellas, sino por quienes son. Y me encanta porque cuando también Elizabeth muere en esta versión, es una muestra más de cómo se va perdiendo la humanidad de Víctor y de la criatura. Ahora, otro cambio muy importante es que en esta versión, en lugar de ver cómo la criatura huye inmediatamente de Víctor, porque la deja sola a Víctor cuando recién acaba de tener vida. Esto es un rollo, en fin,
en esta versión, Víctor la mantiene cautiva y la trata de enseñar por un tiempo a la criatura después de que cobra vida, pero se frustra. Y vemos poco a poco a Víctor convertirse en su padre, en un hombre frío, cruel, incluso despiadado y agresivo con los menos, con aquellos con quienes él ve menos, justo como lo fue su padre con él. Y me da mucha rabia, tristeza y coraje, porque justo cuando tiene la oportunidad Víctor de ser mejor que su padre, para demostrar que él es mejor hombre que su padre, falla. ¿Por qué? Porque repite los patrones de violencia que se le enseñaron. Entonces, sí, en la película de 2025, luego de que Víctor les enseña su creación a William y a Elizabeth, él se da cuenta realmente de los peligros de esta y la trata de matar. Pero claro, falla y la criatura ahora queda sola, desprotegida para experimentar el mundo. Al igual que en la novela, y tarde o temprano la criatura volverá a la pregunta de ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Quién es mi creador? ¿Y por qué me dejó solo? Es decir, entra en su primera crisis existencial que todos tenemos en algún momento. Me gusta que mantuvieron que en la versión de 1994, como la de 2025, tenemos la época de la criatura, cuando vive en la granja, observando a una familia, fingiendo ser parte de ella y ayudándolos en lo que puede. Y cómo se hace amigo de un viejito ciego, hasta que un día regresan los jóvenes y ven al ciego muerto y a la criatura y lo malinterpretan todo y tratan de matarlo. Y claro, luego de perder a alguien, uno de los pocos que fue amable siempre con él, el viejito ciego, la criatura se vuelve aún más fría, más necesitada de respuestas de su creador. Insisto que los rechazados o los que son dejados de lado o vistos por menos por la sociedad sean los que mejor tratan a la criatura es algo tan importante para mí, tanto en la novela como en ambas versiones del 94 y del 25. Aunque les voy a admitir, en la versión de Guillermo del Toro la criatura ha sido mucho menos violenta. Nunca la vemos activamente lastimar a aquellos cercanos a Víctor, simplemente la criatura va completamente tras Víctor. Cuando en la novela y en la película del 94 es obvio que la criatura entiende que a veces el dolor proviene de corazón roto, es decir, de que sabe que el mayor dolor que le puede causar a Víctor es quitándole a aquellos que ama para que se quede igual de solo y de monstruoso que la criatura que él llama monstruo. Ahora, en la versión de 2025, Víctor jamás intenta crearle a su compañera la criatura para que éste lo deje tranquilo, cuando en la novela y en la versión del 94 sí pasa. Víctor inicia este experimento de crearle una compañera y después se arrepiente y dice no, ya no, y la criatura es cuando finalmente la pierde porque se da cuenta que su creador la va a dejar siempre solo y es cuando realiza su máxima venganza, que es matar a Elizabeth en su noche de bodas con Víctor. En fin, y el mayor cambio es el final. En la versión de 1994, el creador y la criatura, ambas se pierden en el frío glacial. Mientras que en la de Guillermo del Toro, luego de hablar, y en cierta parte de entenderse, e incluso perdonarse, dirían algunos, la criatura despide a Víctor en su lecho de muerte y se va en el frío glacial a estar en soledad. Y ambas finales me gustan mucho por diferentes motivos. ¿Por qué? Porque creo que ambas encapsulan muy bien la tragedia de Frankenstein. No solo de Víctor Frankenstein, sino también de la criatura, a la que he decidido nombrar Adam Frankenstein. ¿Por qué? Porque esa criatura merecía un nombre, merecía ser reconocida. Y yo le voy a decir Adam Frankenstein. En fin, la versión de 1994 es una tragedia, porque siempre iban a terminar así, creador y criatura, muertos, solos. La versión de Guillermo del Toro del 2025 es una tragedia porque no tenían que terminar así, creador y criatura, muertos y solos. Pudieron haber tenido algo mejor.
En conclusión, considero que ambas versiones respetan el espíritu de la novela, que es cuestionar de dónde reside la humanidad de uno, cómo criticar cómo el ser humano quiere jugar a ser Dios sin pararse a pensar en las consecuencias, qué implica engendrar vida, dar vida, qué tiene uno que hacer como creador cuando finalmente una criatura está aquí, y cómo la sociedad puede condicionarte, ya que si te tratan como un monstruo no es extraño que te conviertas en uno tarde o temprano. Ahora, en general, si quieren ver una versión más apegada a los sucesos de la novela, vean la versión de 1994. Siento que la versión de Guillermo del Toro se centra más en el espíritu de Mary Shelley y todo lo que le pasó a ella antes, durante de escribir la novela. Todo lo que ya mencioné antes, los problemas paternos, el miedo a ser creador, a ser dejado de un lado por la sociedad, los sueños e intereses científicos de Mary Shelley. Y dato curioso, cuando Mary Shelley en su prólogo de Frankenstein, cuando finalmente se publicó bajo su nombre, ella menciona que tuvo sueños después de perder a su hija en la que la criatura se le presentaba. Y eso es algo que se menciona aquí en la película, porque Víctor menciona que antes de iniciar el experimento la criatura ya se le presentaba en sueños. En fin. La versión del 2025 es muy gótica, dramática, visualmente humana y cruda. Yo amo las dos porque son dos adaptaciones muy diferentes, pero que siento que al final respetan el espíritu de la novela las dos. Nada más que ahora sí sepan que quieren ver. Cuéntenme a ustedes qué les pareció esta versión de Frankenstein de Guillermo del Toro. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Cuál fue tu parte favorita? ¿Y cuál es su versión favorita de Frankenstein en el cine a lo largo de todos los años?